3, 2, 1. Buenos días. Es un día miércoles 22 de abril. Esta es la Vale. práctica de anatomía patológica con el grupo B. Por la parte, si es B1 o B2, no se preocupen mucho porque la práctica es la misma, ¿entienden? El mismo tema lo voy a avanzar con el grupo B1 o con el grupo B2. Entonces, como no hay partición oficial de grupos todavía, es indiferente, ¿de acuerdo? La práctica viene siendo la misma. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy día es un caso clínico relacionado justamente con patologías pulmonares, que es lo que estamos viendo ahora. Bien. Les voy a contar un poco de este paciente, ¿ya? Este es un caso que vi hace un tiempo, hablamos desde 2 años atrás. Realmente no lo vi yo directamente, es un caso que me pasó un compañero, ¿ya? Pero yo llegué a enterarme y todo porque era el mismo hospital donde trabajaba yo. Bueno, pues este es un paciente, en aquel entonces hablamos desde 2 años atrás, en aquel entonces tenía 28. Lo vino por emergencia, lo trajo un compañero. Lo que refiere él era que hace más o menos 2 semanas había empezado con fiebre, con tos, con malestar generalizado eh, y una dificultad para respirar. Además que presentaba tos, una tos que se acompañaba de flemas, y eran unas flemas fétidas, unas flemas que olían fuerte, que olían muy feo como podrido, decía. Entonces le molestaba bastante porque tenía mal aliento y él pensaba que era porque fumaba, ¿bien? Pero no había mucho que ver, digamos. Ahora les cuento un poco más de este chico. Bien, él era un estudiante universitario, él estudiaba en la pública. Durante el día pues, estaba estudiando una ingeniería, bien, estudió ingeniería y no, su padre y su mamá no sabían nada de la vida que tenía él, porque en la noche él les contaba a sus familiares que trabajaba cuidando una construcción, trabajaba como sereno o como guardián, digamos, ¿no? Pero realmente lo que hacía por la noche era salía, se vestía de mujer y tenía bueno, su trabajo nocturno, como otra vez. Bien, él se dedicaba a la prostitución, era homosexual y bueno, pues básicamente era eso, una especie de doble vida tenía él. De día tenía una vida muy diferente, completamente, y en la noche era otra persona. Llevaba dedicándose a eso, según lo que refiere, más o menos 3 años, aproximadamente 3 años haciendo eso. ¿Bien? Lo que él cuenta es que un año antes de que pase todo esto, es decir, cuando él tenía 27 años, lo diagnosticaron con VIH. Él había ido a la clínica, a una clínica privada por una emergencia porque tenía un cuadro de gripe, según refiere él. ¿Bien? Entonces, por rutina, le hicieron una prueba de VIH rápida, una prueba rápida y salió positivo. Le dijeron que había que repetir la prueba y confirmarla para descartar un falso positivo, había que iniciar tratamiento, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero él se asustó y no siguió más el tratamiento. Bien, hizo una semana, si mal no recuerdo, una semana de tratamiento y no hizo más. Y nunca más volvieron a un control. Un año después, recién comenzó con estos síntomas. Bien, él dice que nunca tuvo antecedentes de asma ni de ninguna patología pulmonar y había tenido episodios de fiebre antes. Y esta fiebre cedía con el paracetamol. Entonces se le pasaba, pero esta vez, la vez que vino ya emergencias, hace 2 años atrás, eh, ya no respondía. ¿Bien? Esa fiebre era alta, muy molesta, y esa tos lo incomodaba bastante porque no le permitía comer. De hecho, hasta cierto punto había llegado a tener un episodio de vómito, tanto toser este paciente. Bien, esos son los antecedentes. Al momento de ingreso, los signos vitales eran los que estamos viendo acá. Había una presión arterial de 90-55, frecuencia cardíaca de 119, casi 120, una frecuencia respiratoria de 27 respiraciones por minuto, temperatura de 38.9 y una saturación de 91%. Bien, al momento de ingreso, estos eran sus signos vitales. Ahora, quiero que me digan, de todo lo que estamos viendo acá, de estos signos vitales, cuáles son los que nos llamarían la atención. Bien, lo que pueden hacer es agarrar el lápiz que tienen en, el, en la aplicación, como estoy haciendo yo, y quiero que subrayen los signos vitales que les llaman la atención, que ustedes vean que estén alterados.
Bien, hay uno ahí, la presión arterial. ¿Es normal esa presión? Alta, baja, ¿qué tiene? Está hipotenso. Ya, hay marcada hipotensión en el paciente, 95-55. ¿Qué más? ¿Será que está normal esta temperatura? No, Está con fiebre el paciente, ¿no? Bueno, pues, ¿y qué tal con la saturación? Esa saturación de oxígeno, ¿cuánto es lo normal de saturación de oxígeno? 95, 100. Esto normalmente lo medimos con un pulso oxímetro, ¿verdad? Vamos a ver, lo normal cuánto sería. Por ejemplo, mi saturación ahora mismo es de 96, mi frecuencia cardíaca de 79. Bien, hasta cierto punto lo normal de una saturación de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que se satura en la hemoglobina, que se ve a través de un reflejo de una luz, es de aproximadamente 95, 97, cualquier cosa por encima de 94, 92 está bien. En el caso de un paciente joven tiene que estar siempre alto. ¿Bien? Además de esto, está con una marcada taquipnea. Entonces, está con un cuadro infeccioso aparentemente. Para confirmar esto, se le hizo una placa de tórax y un hemograma. Ahora vamos a ver ese hemograma, qué consiste. ¿Ya? El hemograma que se le hizo, esta es la placa que se le hizo, ahora vamos a explicar un poquito qué hemos visto en la placa. Bien, y este sería su hemograma. Ahora ustedes son los médicos. Al paciente lo que se le hizo fue un hemograma, eh, un cultivo de secreción bronquial, y en el cultivo se encontraron estas cosas. Estos son los resultados del cultivo y esto es el hemograma. Ahora lo mismo, quiero que ustedes, los médicos, me valoren este hemograma. Subrayenme los valores y denme una interpretación. ¿Qué es lo que ven acá? Buen día. Hola, ¿sí? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Buen día. Disculpe que me mete en su clase. Dígame. Eh, ¿Cómo está? Walter Gasser es mi nombre. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, haciendo avanzar en un caso clínico ahora con mis estudiantes. Bueno, no, pero está sin estudiantes ahorita, ¿no? No, sí, sí, están todos acá. ¿Tienen? Sí, Ok, claro. me alegra, ¿Sabe me qué es lo alegra que muchísimo. le comento? ¿Sabe qué es lo que pasa? De que Sí. hemos descubierto de que, por ejemplo, cuando están con la cámara encendida, suelen consumir bastantes medios. Entonces, yo lo voy preguntando y todo eso, y ellos están acá. Sí, están aquí. Ah, perfecto. Ok, y así hace y así hace más leve para que cuando usted lo convierte, lo suba a la plataforma y lo lleve al WhatsApp, ¿no? Claro, pero sí están aquí todos los chicos, ¿no? Están mis estudiantes acá. Así que, Perfecto. Muy bien. Felicidades, buenos días y gracias por todo. Cualquier cosa a su servicio. Hasta listo. luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, entonces continuamos. Este paciente tiene un hemograma, y lo voy a marcar acá. Lo que nos llama más la atención de este paciente es que tiene un conteo leucocitario de 1200. Bien. ¿Cuánto es lo normal de glóbulos blancos? 5.000 a 10.000. Tenemos de 5 a 10.000 blancos. Estamos hablando de 1200. Está marcadamente bajo de este paciente, ¿no? Bien. Lo segundo que nos llama la atención aquí es esta fórmula leucocitaria. Si yo veo esta fórmula leucocitaria, ¿en qué voy a pensar? ¿En una bacteria, en un virus, en un parásito, en un hongo? ¿Hongo no? ¿Un parásito puede ser? Se le está olvidando la fórmula leucocitaria, ¿no? Vamos a recordar un poquito.
Bien, la parte de, por ejemplo, segmentados o neutrófilos, cuando aumenta, me refiere a infecciones bacterianas. Cuando los linfocitos están aumentados, pensamos en virus. Y cuando los eosinófilos están aumentados por encima de su valor, pensaremos en parásitos o en respuestas alérgicas también. El valor normal porcentual de segmentados es de un 60%, linfocitos 40% y eosinófilos siempre va a estar menos entre 2 a 3%. ¿Bien? Entonces hay marcado, se llama desvío a la izquierda, sobre todo por esta predominancia de segmentado. Aparte de eso, el paciente tiene una anemia moderada, 8.4, cuando lo normal sería desde 12 hasta 18 de hemoglobina. La hemoglobina de él está de 8.4. Tal vez por eso está complicada. Ahora, de todo esto, lo que más nos llama la atención es el cultivo que se le hizo a este paciente. Fíjense lo que se han encontrado. Presencia de levaduras, es decir, de hongos en pulmón, de los cuales los que más nos llaman la atención son presencia de cepas de Candida albicans y de Aspergillus nidularis. Vamos a recordar un poquito. Candida no es normal encontrarla en pulmón, para nada. No debería estar en pulmón, ¿bien? La cándida es un habitante no normal, pero suele encontrarse más en el aparato del productor, ¿bien? Perdón, pero estoy con mi alergia mañanera. Ya. Entonces la cándida no debería estar. Es un habitante que normalmente se le encuentra en las infecciones oportunistas de la vía reproductiva, en la vía urinaria, ¿bien? Pero no tiene que estar en pulmón. Y segundo, el Aspergillus definitivamente no tiene que existir ni saprófito ni de manera habitual, no está. Entonces el Aspergillus es totalmente patógeno en este caso. Se encuentran estas dos levaduras, ya estamos empezando a pensar en el posible diagnóstico del paciente. Lo comparamos con la placa, y esto es lo que quiero mostrarles, lo que más me llamó la atención, es que fíjense, voy a marcar el contorno de este pulmón. Bien. Bien, esta es mi silueta pulmonar. En principio no se ven signos de derrame. Normalmente cuando hay una inflamación aguda, suele haber pérdida de líquido, lo que llamamos derrame, ¿verdad? Este derrame pleural se ve en las bases, en los senos costodiafragmáticos. Los voy a pintar con color celeste. ¿Bien? Estos son mis senos costodiafragmáticos. Normalmente el líquido suele acumularse aquí abajo y lo vuelve de color blanco. ¿Bien? En este caso no se ve de color blanco, se ve de color oscuro, es decir, que no hay un derrame marcado. Sin embargo, la imagen que estamos viendo es como si hubiera punteado, es como si todos esos pulmones estuvieran llenos de puntitos blancos, ¿no? Estas lesiones se llaman patrones miliares. En principio, se pensaba que este paciente puede tener un diagnóstico de tuberculosis. Bien, la tuberculosis cursa con fiebre, pérdida de peso, tos. Algo que no les comenté es que él tuvo 2 episodios de tos que también lo asustó con rastros de sangre. Bien, lo quería asustar, pensaron que era tuberculosis. Cuando llegó mi compañero también pensó que era tuberculosis dado su antecedente de VIH. Se le hizo la vaciloscopía, dio negativo. Bien, pero aquí está la cosa. El cuadro que él presentaba era una neumonía por levadura, neumonía por hongos. En este caso era por Aspergillus y era coinfección, una sobreinfección por otra cepa de hongo más que era Candida albicans. ¿Tenía factores de riesgo? Sí, tenía factores de riesgo. Este paciente, tras que se hizo el diagnóstico, se le dijo que tenía que internarse porque el cuadro se estaba complicando. Había ya signos de que el hongo ya había abandonado, o sea, no había abandonado, sino empezó a diseminarse, no solamente por pulmón, sino empezó a diseminarse por vías sanguíneas. Y estaba haciendo un riesgo de ser un cuadro séptico, principalmente porque estaba como inmunodeprimido y había signos de que había ya infección generalizada. ¿Ya? Se le pidió creatinina, no está acá, se le pidió valores de creatinina al paciente. La creatinina estaba en 2.3, cuando lo normal es hasta 1.2, entonces había compromiso renal también. Era urgente el tratamiento para este chico. Tenía que hacerse sí o sí, pero, y aquí está el problema, él se escapó.
Estuvo un día internado en el hospital y al día siguiente se fue y no volvió más. Y hasta el día de hoy, hablamos de esto que pasó hace casi 2 años atrás, hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó con él. Bien, no se supo más, se lo buscó al número que llamó, era un número falso, era un número equivocado, la dirección que proporcionó también era una dirección falsa, entonces no se supo ver nada de él. Además que incluso estaban pensando de que el nombre que proporcionó era un nombre falso también, porque tampoco se lo encontró. Bien. Esta persona muy probablemente a la semana de estar con este cuadro hizo un cuadro séptico y tal vez murió. Porque el problema de los hongos, si bien son lentos, crecen despacio, suelen presentarse y una vez que se instauran y invaden la vía pulmonar, se diseminan rápidamente por vía hematógena. Bueno, la pregunta para este paciente era, ¿qué conducta tendría que haber tomado yo? Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo manejamos este tipo de cuadros? Las infecciones por hongos, como el caso que hemos visto ahora, no son fáciles de llevar. Bien, son parte de un grupo de enfermedades que les llamamos las micosis pulmonares. No a cualquiera le van a enfermar estas micosis pulmonares. Bien, por lo general van a presentar patologías en pacientes inmunosuprimidos. Hablamos de pacientes con cáncer en fase terminal, o pacientes que estén haciendo tratamientos quimioterápicos, pacientes que utilicen corticoides. Bien, el corticoide es un inmunosupresor por excelencia. Pacientes también que estén en VIH en fase SIDA, es decir, en fase ya de inmunosupresión. Por lo general, antes, el Aspergillus fumigatus, que es el que se encuentra en algunos animales, el Aspergillus nidulans, como dije hace rato, la Candida albicans, la mucormicosis o los criptococos, normalmente no colonizaban directamente al paciente, es decir, no era un hongo que uno se contagiaba estando en la calle, por ejemplo, ¿no? Era un hongo que por lo general se encontraba como en el ambiente hospitalario, en ambientes donde ya hubiera tiempo de contaminación, ¿no? Pero hoy en día estos ya han salido y eso es lo que más da miedo. Este tipo de cepas, principalmente las Aspergillus y la Cándida, ya han salido del ambiente hospitalario, del ambiente laboratorial y están dando vueltas. ¿Dónde los encontramos? El Aspergillus, por ejemplo, se encuentra en la paja, ¿bien? En la hierba seca, por ejemplo. Cuando van a carpir, dejan esa hierba seca y se la deja, llueve encima y esa humedad con la hierba muerta, la hierba seca, suele colonizar el Aspergillus y cuando se la remueve, ese polvillo que se levanta es el hongo que está flotando. La cándida también se la encuentra en la comida contaminada. Basta que una persona que tiene cándida no se lave las manos después de ir al baño y ya está contaminando la comida, está contaminando lo que toca. Bien, entonces, no, a nosotros que estamos normales, digamos, que tenemos las defensas altas y todo eso, no nos tiene que afectar. ¿Bien? Tenemos que estarnos exponiendo todos los días al Aspergillus, todos los días inocularnos un poquito para que nos produzca síntomas. Pero un contacto primario, por ejemplo, una vez que yo huela eso, no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque tengo un buen sistema de defensa. Sin embargo, un paciente inmunosuprimido, ahí sí que tenemos problemas. ¿Bien? Entonces, habíamos dicho que los pacientes con VIH en fase SIDA son los que tienen mayor riesgo. Bien, además de eso, gente que esté internada mucho tiempo, hablamos de internación por semanas, incluso meses. ¿Qué pacientes están internados por meses? Quemados, pacientes con cáncer, pacientes con tuberculosis, gente que tiene compromiso pulmonar, como por ejemplo pacientes con EPOC. Bien. Y finalmente, en el caso, por ejemplo, del criptococo o la histoplasmosis, que son dos tipos de levaduras también bastante comunes, la gente que trabaja en granjas avícolas, ya los pájaros, las aves, por lo general, todas, hablamos de todas, tienen un tipo de hongos en sus plumas, ya es un tipo de hongos que vive ahí, se alimenta de la grasa que secretan. Entonces, estas granjas avícolas, esos pajaritos, los pollos cuando aletean, levantan ese hongo y si lo olemos repetidas veces, mucho tiempo, también podemos tener riesgo. Bien, en el caso, por ejemplo, de las granjas avícolas, la histoplasmosis, el criptococo también son bastante comunes. Ustedes han visto cómo son las granjas, ¿no? Las granjas avícolas. Bueno, pues justamente esos lugares son los que más riesgo nos presentan. Bueno, pues la clínica, ¿cuál va a ser? Es muy variable la clínica de estos pacientes. Hablamos de que, por ejemplo,
En el caso de que sea paciente inmunosuprimido, perdón, un paciente inmunosuprimido va a desarrollarlo rápidamente. Aquí tiene que ver mucho la inoculación, ¿sí? ¿Bien? En el caso de inoculación, que sea grande, que sea baja o que sea continua. En el caso de las Aspergillus, por ejemplo, el que hemos visto hace rato, los síntomas por lo general va a ser eso, ¿no? Esa tos, el bronquio, el músculo isobronquial se va a contraer y va a producir tos. A veces se suele confundir incluso con un caso de asma en el paciente, previamente que no tenga lesión. La cándida es la primera lesión que va a presentar, va a ser en la superficie de la lengua. Bien, ya si la cándida no está colonizando la vía reproductiva, va a ser en la lengua. Es una lengua con una capa blanca que duele. Encontramos eso en el paciente, ya hay que empezar a pensar si hay inmunosupresión o no. De hecho, un consejo que les doy es de que cuando pacientes que les lleguen a ustedes con cuadros por hongos, automáticamente, ya de entrada misma, tienen que hacerle su prueba de VIH. ¿Ya? Si el paciente refiere no saber, hay que hacerle la prueba de VIH. Antes, hablamos de hace 15 años atrás, uno tenía que pedirle permiso al paciente, tenía que pedir autorización para que él se deje hacer la prueba de VIH. Hoy en día los médicos no necesitamos, podemos solicitarlo sin que él sepa, bien, porque es como norma de protección para nosotros también. Fíjense, quiero mostrarles esto rápidamente. Esta es la imagen que produce la cándida a nivel pulmonar. Bien, este es un corte de pulmón que se tiñe. Normalmente estos hongos no se pueden ver así directamente, ¿ya? No es una tinción como la de Gram, sino tiene que hacerse con una luz especial a base de nitrato de plata para que se lo pueda ver. La imagen que nos está dando, fíjense, es como se llama imagen del cielo estrellado. Bien, son pequeñas cepas que parten desde un punto central, que vendría a ser este de acá, lo voy a marcar aquí, y se ramifican hacia los lados. Es como ver una raíz, ¿bien? Desde un centro diseminándose hacia todas partes. Por ejemplo, aquí se ve una ramificación, aquí se ve otra, aquí, aquí. ¿Bien? Entonces es como si fuera una especie de raíz y cada punto de la raíz crea otra levadura más y de esa levadura salen otras ramificaciones. Así es como se disemina el hongo. Bien, como si fuera una especie de enraizamiento. Esa es la imagen que nos va a dar la cándida, por ejemplo, que es un tipo de levadura bastante común. El criptococo tiene un patrón más solitario. Bien, por eso se llama criptococo. Suelen ser lesiones únicas, separadas unas de otras. En este caso no hay ramificación. Lo que sí son lesiones semicirculares que se presentan solas. ¿Bien? En ambos casos, la diseminación es la misma. ¿Ya? Y finalmente, la Aspergillus, que es el que hemos visto ahora en el caso de nuestro paciente, es la más complicada de todas. ¿Bien? ¿Dónde se encuentra? Pues está en el monte, en la hierba, sobre todo cuando, como les había comentado, después de carpir, se seca esa hierba, se humedece y en esa humedad de la hierba muerta es donde empieza a desarrollarse el Aspergillus. Viaja con el viento y van a entrar por la vía respiratoria, que es la principal. De ahí, la puerta de entrada, que son mi nariz, mi boca, va a ser la siguiente, va a ser diseminarse por vía sanguínea y puede llegar a producir un cuadro séptico en el paciente. ¿Qué lesión vamos a encontrar? Algo llamado aspergiloma. Al decir oma hablamos de tumor, ¿verdad? Pues básicamente lo que hace el Aspergillus es producir un absceso. Fíjense, un absceso tan grande que cuando uno mira a la placa parece un tumor. Básicamente lo que hace es hacer un puchichi, ¿no? Un puchichi, ¿saben lo que es un absceso? Pues imagínense eso mismo, pero que lo produzca a nivel pulmonar. Fíjense en esta placa de rayos X cómo se hace. Este es el contorno, ¿bien?, del aspergiloma o el absceso que produce, y el interior, por lo general, suele estar lleno de tejido necrótico y tejido purulento, está lleno de pus. Esa pus que se desprende por el tejido que está necrótico ahí adentro, cada vez que el paciente tose, se desprende un pedacito más y sale por los bronquios y lo acabamos tosiendo nosotros. Y como es tejido necrótico, huele mal, por eso se explica el mal aliento del paciente, por ejemplo. Fíjense, en este caso,
el absceso que producimos, que se produce por la aspergiloma. Bien. Este pulmón además está comprometido por acá. Fíjense, aquí también hay una lesión micótica, pero este es más grande, este es el absceso. Es tan grande este absceso a veces que suele perforar con la inflamación la pleura, como en este caso. Fíjense cómo ha perforado la pleura y seguramente en el paciente ha producido colapso del pulmón. Vamos a ampliarlo un poquito más, fíjense cómo se ve de manera general. Bien, este es el pulmón izquierdo, este es el lóbulo inferior, lóbulo superior, y en el lóbulo superior se ve el absceso tan grande que hay. El pulmón derecho está comprometido también. Hay colonización por hongos en el lóbulo medio y también en el lóbulo superior. Bien, hay compromiso en ambos, pero el peor lugar de que se ha llevado la peor parte es este de aquí, ¿no? Este fragmento lo sacamos, que es lo que se hizo en la autopsia, se sacó en este cuadro, por ejemplo, y fíjense por dentro cómo se ve. Todo esto es parénquima pulmonar y esta es la parte del absceso. Bien, y eso que estamos viendo lo vamos a ampliar un poquito más. Fíjense cómo se ve por dentro. Este absceso es grande, está encapsulado y en el interior, lo que estamos viendo acá, es justamente ese tejido necrótico. Es el famoso aspergiloma. Es básicamente tejido muerto, lleno de secreción purulenta que huele muy mal. Es una fetidez, pero como que huele a como a carne podrida, es lo que se refiere. ¿Bien? Este es el problema de estos pacientes, que esa necrosis es completamente irreversible. ¿Cómo se diagnostica esto? Pues primero por la clínica, antecedentes, suele hacerse un hisopado o un cultivo de secreción para descartar, ¿no? Se van a cultivar y se obtiene el hongo ahí, pero por lo general no se llega a hacer el cultivo. Bien, basta ver a veces, por ejemplo, en la tomografía o en la placa de rayos X, el absceso. En este caso, fíjense este absceso tan grande encapsulado. Es grande y tiene contenido. El contenido se lo puede ver de color blanco. ¿Por qué está encapsulado? Bueno, pues como es un proceso inflamatorio largo, esto dura meses, incluso puede ser años, mi cuerpo mismo, como una respuesta a esta inflamación crónica, lo que hace es fibrosar esa zona de ahí. Es un intento del pulmón de frenar la inflamación y la infección encapsulándola. ¿Bien? Fíjense, este de acá es un absceso gigante, es grande, ¿verdad? Vista sagital. Y aquí lo tenemos por tomografía con la medida. Bien, este tiene un tamaño aproximadamente de 10 por 5, son 56 milímetros, ¿sí? 10 centímetros por 5 centímetros, 10 por 5, es así, es grande, realmente es bastante grande, abarca casi la mitad del lóbulo del paciente, el lóbulo medio. El pronóstico para estos pacientes no suele ser muy bueno, ¿bien? Porque hablamos de que ya no son pacientes que vienen solamente con este daño, con esa lesión, sino ya vienen con una enfermedad de base, suele ser VIH, cáncer, inmunosupresión, por lo que el tratamiento tiene que ser agresivo, ¿bien? Eliminar un hongo de la vía respiratoria es muy difícil. Es un tratamiento largo que puede durar semanas, incluso meses. Entonces, tiene que ser un tratamiento constante y explicar al paciente que al igual que cuando hace tratamiento para tuberculosis, tiene que cumplir las dosis todos los días durante los meses que dura el tratamiento para eliminarlo. Esta lesión que estamos viendo acá no vuelve a regenerarse más. Una vez que se elimina, digamos que el tratamiento lo hace el paciente y lo termina, esa lesión se va a empezar a reducir, pero va a quedar un espacio que nunca más se va a regenerar. Bien, entonces el tratamiento por lo general suele ser una lobectomía. ¿Qué hacemos con esto? Pues se espera y se entra. El tratamiento un poquito menos agresivo suele ser con itraconazol, un antimicótico de tercera generación, durante bastante tiempo. Hablamos de 200 miligramos por 3 meses. Bien, este tratamiento suele acompañarse a la cirugía o para pacientes que no se les puede operar, pacientes que estén que tengan el grado de avance muy grande de su enfermedad, que estén descompensados,
o que sepamos que la cirugía va a ser mucho más lesiva que el beneficio que le vamos a dar. Cuando ya tengamos signos de sepsis, es decir, de que el paciente ya el hongo empieza a diseminarse por sangre, ya el itraconazol no se va a dar. Vamos a darle algo que sea sistémico. Hablamos de anfotericina B. Ya la anfotericina B tiene muchos efectos secundarios, pero la ventaja que tiene es que tiene buena diseminación por vía sanguínea, por lo cual va a ayudarnos bastante en la sepsis por hongo. Bien, actualmente también se está agregando voriconazol, pero el tratamiento de elección es primero itraconazol por 3 meses, 200 miligramos, y si hay signos de sepsis, junto a ese itraconazol, puede ser solo o acompañado, se da anfotericina B. Bien. Bien, esto de manera muy resumida es el caso clínico que estamos viendo ahora. Este mes, lo que nos queda de unidad, lo que vamos a revisar va a ser eso, patologías respiratorias en las prácticas. Me gusta presentarles casos clínicos, justamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda respecto al tema? ¿Algún comentario? No, doctor. Bien, antes de irnos, vamos a tomar la foto, así que prendan la cámara un ratito y nos vamos a desayunar. Ahí falta Tieli. Bueno, qué gusto verlo. Quería comentarles, se han fijado que de cuando en cuando vienen a ver si estamos pasando clase y todo lo demás. Por eso mi recomendación, ustedes saben bien, mejor que nadie, de que no es nada ético que ustedes entren a la clase, dejen el teléfono y se vayan a desayunar. Yo sé que ustedes no hacen eso. Ustedes son alumnos buenos, ¿verdad? Pero estén atentos siempre, ¿de acuerdo? Y que para que no nos llame la atención más adelante. ¿Bien? Bueno, pues en la siguiente hora tenemos nuestra clase teórica, ¿verdad? Entonces nos vemos dentro de un ratito más. Vamos a desayunar